Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en Tele Santo Domingo y en todas nuestras plataformas. Búsquenos, suscríbase a Tele Santo Domingo, búsquenos en ojalá.do también, por ahí andamos. Recientemente ha salido el informe del Banco Central sobre el índice mensual de actividad económica. Es interesante lo que ese índice mensual de actividad económica nos dice con respecto a lo que ha ocurrido particularmente en enero, febrero. Ya tendremos el de marzo. Con relación a enero, febrero del año pasado, que siempre el Banco Central va presentando todo esto en relación al año anterior. En ese mismo periodo del año pasado, el crecimiento fue de un 6%, más o menos. 6 punto algo, 5.8. O sea, el promedio fue un 6. Enero, febrero. Pero resulta que en enero, febrero, el promedio de este año lo que nos da es un 1.1 más o menos por ciento. O sea, un 1%. Es un desplome brutal, como lo ha señalado una gran economista. Dice, la economía va en caída libre. Cuando usted ve la foto, ahí se la mostramos en pantalla, ahí se la mostramos para que usted vea, mírela, que como dice la economista Mercedes Carrasco, la economía se presenta así en caída libre. En caída libre. El Banco Central, desde luego, sus economistas, sus técnicos establecen elementos determinantes que explican ese comportamiento del índice mensual de actividad económica. IMAE le llaman ellos, índice mensual de actividad económica. Explica, sí, el alza de las tasas de interés que hizo que se reprogramara las construcciones, etcétera, a nivel nacional, o sea, le carga a la construcción una parte del problema. El otro tiene que ver con un entorno internacional de incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y son varias las variables que señala como causantes de este deterioro, de esa disminución, digamos, dramática del crecimiento. Y establece también una variable que yo sí creo que es importante, que es responsable de esto, y ha sido la incapacidad, así mismo lo dice el Banco Central. No dice de la incapacidad, desde luego, eso lo estoy diciendo yo, pero sí dice que el gobierno pues no ha cumplido con las expectativas de inversión que se ha propuesto. No ha, digámoslo nosotros, no ha dado pie con bola en materia de inversión. Porque no quiere, no, eso habría que explicarlo, porque no es verdad y que un gobierno no quiere invertir, eso es subjetivo. No, yo creo que es que invierte de otra manera, invierte de una manera diferente y que el resultado de esa inversión, por lo tanto, es ese que estamos viendo ahí. Comienza a invertir en sectores que no tienen el impacto que debían tener en la micro, en la mediana empresa, sobre todo en la mediana empresa, en la pequeña empresa, que son las que crean puestos de trabajo, que son las que boronean, para usar el término, o las que permiten el boroneo, el término acuñado en aquel momento por su ilustrísima santidad. Ese es el comportamiento. Si usted se pone a ver el comportamiento de los 4 años de gobierno del PRM versión Hipólito Mejía de 2000 a 2004, y usted va a ver algo parecido. Primer año,
segundo año, parte del tercer año, todavía la economía se estaba beneficiando de lo que había ocurrido antes y ya a partir del tercer año comienza el declive. No pensé que fuera a ocurrir ahora lo mismo, pero estamos viendo casi lo mismo. Revise también el histórico de los dos primeros gobiernos del PRD, hoy PRM, del 78 al 86. No es posible, desde luego, un calco, porque cada momento tiene su propia particularidad, su forma. Gracias a Dios. Pero usted verá un comportamiento. Usted verá un comportamiento que es muy parecido. Claro, llegan y los dos primeros años se están beneficiando del modelo que ellos criticaban. Que el modelo no servía. El modelo que había permitido que la economía se mantuviera creciendo un promedio de 5 y tanto, 6%, llegó a un 7% en algún momento, y cuando menos crecía la economía se mantuvo entre 4 y 5% ahí, firme, 6% firme. Que es un comportamiento casi modélico para las instituciones internacionales que llevan control de esto. La realidad es que hay un modelo, se quita el modelo anterior y se instala otro modelo. Un modelo concentrador, un modelo, no sé llamarlo oligárquico, porque es de concentración de la riqueza en determinados sectores y, desde luego, la contraparte, deterioro de las condiciones materiales de existencia del grueso de la población, de lo que llaman los economistas los más bajos quintiles, ¿verdad? El quintil 1, el quintil 2, que son los más pobres, que es la clase media baja, ¿entiendes? Que empiezan a resentirse de que no hay una inversión del Estado en programas dirigidos a esa pequeña empresa, a esa mediana empresa, a esa microempresa, esos microempresarios. Y al usted despojar a esos sectores de la atención del Estado, la atención permanente, pues se va a sentir, claro que sí, se va a sentir en el crecimiento, porque aunque usted no lo crea, esos sectores también mueven la economía. Sí, señor. El consumo de esos sectores es fundamental. Es fundamental también para la creación de empleo, para la creación de iniciativas de inversión en lo mediano, en lo pequeño y hasta en lo micro también. Y desde luego, bueno, pues el programa de construcción del Estado que se estaba desarrollando fue anulado prácticamente. Fue anulado y se ha quedado en ¿qué? 2 o 3 grandes obras. 2 o 3 grandes obras. Se va a inaugurar el teleférico de Santo Domingo Oeste, que Danilo Medina lo dejó encaminado. Ese teleférico de Santo Domingo Oeste, óiganlo bien, que va a inaugurar el presidente un día de estos, no sé cuándo, eso se lo dejó el gobierno anterior a este gobierno. En fin, algunos de esos programas estaban ahí montados. Pero después no han emprendido. No hay un emprendimiento que usted pueda decir hasta la carretera, la circunvalación de Baní, estaba avanzada en un 30, un 40%. Se le dejó avanzada. La detuvieron por un tiempo y por fin la volvieron a reanimar. Pero la realidad es esta, es la historia que nosotros vimos, 78, 82, 82, 86, 2000, 2004, y es la que estamos viendo ahora. 2 años después comienza a la economía a patalear. 2 años después comienza el país a estancarse, a detenerse. Y eso es lo que refleja. Ojalá que eso no siga por ahí y que podamos remontar de nuevo el crecimiento como plantea el Banco Central.
Ojalá que así sea, porque es verdad que no nos conviene tener una economía en el piso con índice de actividad mensual económica tan bajo. Pero no es verdad que esto tiene mucho que ver con Ucrania. No. Más que Ucrania, influye el que usted haya quebrado el proyecto de la Cruz de Manzanillo, por ejemplo. Por ejemplo. Más que Ucrania, tiene que influir aquí el que usted haya quebrado el proyecto de la Cruz de Manzanillo, que ya no está exportando las 30.000 cajas de banano de guineo que exportaba semanalmente y llegó a superar las 30.000 cajas. ¿Hacia dónde? Hacia Europa, sobre todo. Hacia Europa, sobre todo, se iba ese banano, pero no nos interesa. No interesa eso. Sin embargo, en ese proyecto de la Cruz de Manzanillo, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron? Y estamos mencionando uno solo. Estamos mencionando uno solo de los tantos que ha denunciado aquí Carlos Segura Foster, que han desmadrado toda la inversión que se ha perdido. Es ahí donde está, por ahí es que le entra el agua al coco, a ese problema que nosotros estamos teniendo hoy. Este es un gobierno que le interesa mucho, pero entregar, sí, propiedad del Estado a particulares, en fideicomiso, en alianza público-privada, que finalmente, usted lo que está haciendo es apostando a cosas que no son ni siquiera para ahora, porque el desarrollo de Pedernales, si usted cree que Pedernales puede ser el motor de la economía dominicana, usted está equivocado, pero muy equivocado. No es verdad. Además, no se monta un proyecto de desarrollo turístico de envergadura en 4 años, ni en 3, ni en 2, ni en 5, ni en 10. Se requiere mucho más que eso. Y se requiere también ingenio para usted saber cómo es que eso va a ir evolucionando y muchas cosas más. Lo que nos dice esto es que el mismo modelo que se instaló del 78 al 86 y que se volvió a instalar del 2000 al 2004, está dando ahora mismo los mismos resultados que dio en aquel momento, incluyendo Poblada de abril de 1984, por ejemplo, que recordamos en esta fecha, incluyendo su Poblada en abril del 84, cuando ya era evidente que la economía se resentía de la manera en que lo hacía y de que se aceptaban planes que se imponían, que imponían ciertos sectores. No solamente el Fondo Monetario Internacional, son las visiones de los sectores que se alzan con el poder ahí. Y el presidente representa a uno de esos sectores. Él lo es, él es parte. O él no tiene 70 millones de dólares, creo que son o más, en paraísos fiscales. Ese es un típico comportamiento de un sector social que es extractivo, vamos a usar la palabra que está de moda, así que saca riqueza del país y se la lleva para el extranjero. Ese es un típico comportamiento del sector oligarca, de cierto sector de la economía del país que no es burgués, es oligárquico y prefiere sacar riqueza del país que producir riqueza en el país y que está acostumbrado a grandes ganancias con poca inversión. Comportamiento oligárquico, grandes ganancias con poca inversión o con la misma inversión de siempre. Es eso, es ese el modelo. Cuando estaban criticando el modelo anterior, era eso lo que querían. Cambiarlo el modelo anterior para uno diferente. ¿Cuál? Este, que quiebra a los pequeños, que quiebra a los micros, que pone en problemas a la mediana empresa, pero que aumenta la acumulación hacia arriba. Y sobre todo hacia donde ellos quieren que se acumule. Y eso trae como consecuencia esto que señala esta gráfica que ustedes ven ahí, con esa caída libre del índice mensual de actividad económica, que puede variar porque, bueno,
comportamiento que sabemos que ojalá pueda variar, ojalá, tal como dice el Banco Central, que todo está previsto para que las cosas mejoren, pero eso es quizás los deseos, esos son los deseos y hasta los de nosotros también, ¿cómo no? Nosotros queremos que el Banco Central tenga éxito, pero es que la política de desarrollo, la política de planificación de un país, no es el Banco Central quien la lleva el gobierno. La lleva el gobierno. Hay mucha gente que se cree que son los bancos centrales los que promueven el desarrollo. Y que eso es un disparate, eso no es verdad. Los bancos centrales están ahí para llevar el estudio de la economía y decirle a la gente lo que está pasando, que eso es lo que hace. Más nada. El desarrollo del país no se lo debemos a Héctor Valdés Albizu. Usted me perdona. Con todo el respeto que le tenemos y la admiración que le tenemos todos, pero el desarrollo ganado por la República Dominicana no se le debemos a don Héctor ni a ninguno de los que estuvieron antes que él. Se le deben a políticas estatales que son los gobiernos los encargados de proponerlas, de diseñarlas, de ejecutarlas, de evaluarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no hay aquí. Eso es lo que no hay aquí, con todo el cariño que nosotros le podamos tener al Banco Central. Claro que sí. Diga usted, Guillermo. Bien, yo estimo que este es un año, el que inicia en abril, vamos a decirlo en esos términos, el que inicia en abril, es un año más que preelectoral, es un año electoral. Y es un año porque ahí sí se puede decir que esto es parte del modelo político dominicano. Es muy extraño ver que en los años preelectorales o electorales en sí mismos, las economías tengan buen desempeño. Porque hay factores absolutamente, digamos que intangibles o factores subjetivos que tienen que ver con el clima de confianza, con las expectativas de los sectores económicos, tanto nacionales como extranjeros, que, bueno, que están más allá incluso de las propias políticas, tanto de los gobiernos como de los bancos centrales. Entonces, este es un año de extrema dificultad. Se puede decir que va a ser un año de extrema dificultad. Porque además, se supone que ya el año que viene, en agosto del año que viene, pues habrán concluido los 4 años de la administración actual del señor Luis Abinader Corona y del PRM. Pero además porque nuestra economía siempre se ha dicho que es una economía abierta. Las economías abiertas son más susceptibles a las llamadas externalidades. Es decir, factores que no dependen única y exclusivamente de las capacidades de los bancos centrales e incluso de las administraciones públicas de los gobiernos. No obstante, como bien dice, es a la Junta Monetaria que en tanto tal tiene ese rol de gobierno, que es la que determina políticas a partir de la administración pública, a partir de la presidencia, de la gestión gubernamental, determina las políticas cambiarias, monetarias, impositivas, etc. Es decir, si se quiere, la que tiene que formular un cuadro macroeconómico y al mismo tiempo microeconómico. Pero este es un año funesto,
Y podemos adelantar eso, que este año 2023 va a ser un año bastante más difícil para la población dominicana que el 22, para tomar una referencia. En parte por lo que tú dices, es decir, se han suspendido todas las cosas que daban resultados y que estuvieron dando resultados y que dieron resultados en estos 2 últimos años porque vienen de la gestión anterior. Por poner un ejemplo, propio de los ojalá agropecuarios, podemos hablar de los resultados y a propósito del Día del Café, de los resultados del sector cafetalero dominicano. Es que en los gobiernos del licenciado Danilo Medina Sánchez se estableció una estrategia de recuperación del sector. Se fue en ayuda de un sector que evidentemente había sido abandonado a su suerte. Ante las enfermedades que le afectaron durante mucho tiempo, el desincentivo que tuvo el sector cafetalero como tal, que prefería dejar que se perdiera en el monte el café, porque no era rentable. Dejó de ser rentable a partir de un momento dado. Eso cambió y se crearon políticas específicas y programas específicos de repoblación, mejoramiento genético, en fin, de combate, política para rescatar ese sector. Los resultados que podíamos evaluar a partir del Día Internacional del Tabaco, creo que fue ayer o antes de ayer, son el resultado de esas políticas del gobierno de Danilo Medina. No se le puede atribuir eso a la mala gestión del sector agricultor, de la agropecuaria, que ha dependido de este gobierno. Basta decir que hace apenas unos días, el Banco Central, el mismo Banco Central, llega a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para asentar los datos del sector. Eso salió en la prensa. Pero eso, ¿cómo que usted llega a un acuerdo? Pero eso siempre ha tenido que ser así. No hay que llegar a ningún acuerdo. Eso es una normativa que había fluido todo el tiempo. Un ministerio tiene que, cualquiera sea, enviar, remitir los resultados de esa gestión. Lo que pasa es que ha sido catastrófico. ¿Por qué? Porque los resultados no pueden ser los resultados a partir presentados como buenos y válidos a partir de que usted desmonta el aparato productivo y comienza a importar a diestra y siniestra. Sustituye la producción nacional con las importaciones, que es a lo que tú te has referido. Entonces, dejando claro que ya no estamos en esos... no podemos seguir dependiendo de los resultados de las políticas anteriores del gobierno de Danilo Medina, que vamos de capa caída. Y este gobierno va de capa caída en materia de resultados. Porque así como dicen muchísimas mentiras, que nadie las discute porque las revistas comerciales no sirven ni siquiera para eso, lo que queda claro es que la inversión de capital es la más baja de la región. Que la incapacidad de las actuales autoridades para ejecutar lo presupuestado en materia de inversión de capital, eso raya en lo histórico. Eso raya en lo histórico. Entonces usted no puede tener un buen desempeño en la economía cuando en esencia usted no está invirtiendo en ella. Y eso a pesar de que las fuentes de ingresos tipo las remesas o el financiamiento externo, que ha sido prolífico, ha seguido fluyendo y las remesas han seguido fluyendo, pero el gobierno no tiene capacidad de ejecución. En parte porque no le interesa. Porque es mejor, desde el punto de vista de esos intereses oligárquicos, decir vamos a importar, no importa a nosotros, no se dedique a sembrar ajo ni a sembrar plátano, vamos a importar plátano.
ni a criar pollo, tráigalo de Brasil, que no importa, mercado hay, y como hay mercado, todo lo que usted traiga, yo le doy el permiso para que usted lo traiga, está resuelta la seguridad alimentaria de la nación, porque además siempre han dicho que les sobra el dinero. Les sobra el dinero porque no han podido ejecutar, porque son incapaces de una política presupuestaria que fomenta el crecimiento económico. Lo lamentable es que la población va entonces a ver deprimir su capacidad de consumo por el tema de la inflación. Pero además, hablando de las externalidades de la economía, es que si el fondo dice que hay riesgo financiero, es para todo el mundo. Es que si el Banco Mundial dice que hay problemas, políticas que no dependen ni siquiera de ellos mismos, sino que tienen que ver con el financiamiento disponible. Es decir, en Estados Unidos las políticas son restrictivas. Hay que enfriar la economía, según ellos, para poder parar y hasta que se pare la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras políticas son por igual, son casi una fotocopia. Hay que desacelerar la economía, hay que sacar dinero, hay que poner más caro el dinero para los sectores productivos y ellos lo que hacen es que frenan la inversión, porque de eso se trata, de sacarle dinero. Es como, sácale sangre a ese señor. Tiene de más. Y hay que sacarle sangre porque tiene mucha hemoglobina. Y entonces hay que sacarle. Eso es lo que pasa con la economía. Suponer que la economía dominicana, con una externalidad de esa naturaleza, va a crecer. No, van a crecer las dificultades de la población, que verá en China no solo el huevo, el pollo, la carne de res, sino absolutamente todo, porque todo se le va a encarecer en la misma medida en que no puede producir riqueza. Y por eso las proyecciones de crecimiento, tanto del Fondo como del Banco Mundial, etcétera, son a nivel mundial, es de que hay un decrecimiento de la economía mundial. Y si eso es así en general, esa idea de que nosotros somos como los espaguetis milanos, que crecen y sueltecitos, esa idea es prácticamente también una oferta electoral, más que ponerle las cosas claras a la población. Eso es un tipo de engaño que ya es insostenible, porque además lo que se ve venir es que este gobierno es para afuera que va. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva.